En el capítulo de hoy, que es el 7º capítulo, el último que hacemos en nuestro curso de Introducción a la Etnobotánica, vamos a tratar los aspectos más de conjunto. Hasta ahora nos hemos dedicado a plantas utilizadas como alimentación, como medicinal, plantas usadas en tecnología, y ahora toca hablar del conjunto, porque la etnobotánica también trata la gestión del medio que se ha hecho tradicionalmente a lo largo de las culturas y de las civilizaciones. Por lo tanto, hoy remataremos la función con un capítulo que va más allá de la flora y que insiste más en la vegetación, ¿no? A este tipo de ciencias, que es el estudio científico de la gestión del medio, le solemos llamar etnoecología o agroecología. Por tanto, el capítulo le hemos titulado de esa manera, etnoagroecología. En primer lugar, trataremos el paisaje, trataremos cómo se lee el paisaje, cómo ha llegado hasta nuestros días los paisajes que contemplamos. Después, pues hablaremos de la agricultura, más adelante de la tecnología rural, y haremos un interesante paseo por los paisajes que yo más conozco, que son los paisajes ibéricos, los paisajes mediterráneos, donde hemos realizado todo el trabajo etnobotánico de todos estos años, ¿no? Espero que os resulte agradable, que disfrutéis de estas imágenes y que con esto cerremos este agradable curso que ha venido sucediéndose durante todas estas semanas. Vale, pues voy a pasar a compartir la pantalla. Vale, pues como siempre, utilizo la pizarra para deciros que a la ciencia que llamamos etnoagroecología es una fusión del conocimiento tradicional, nuestra palabra etno, cultura, raza, agro, campo, mundo rural, eco, casa, hogar, lugar donde se desarrolla la vida, no solo de las personas, sino también del resto de seres vivos que comparten con nosotros el planeta. Por lo tanto, hoy hablaremos del conjunto. Si bien la flora es las especies contempladas aisladamente de plantas, hoy más bien vamos a hablar del medio, que se concreta más que nada en la vegetación y por tanto los ecosistemas. Como el ser humano es parte de esos ecosistemas desde antiguo y ha influido tremendamente en la gestión de sus paisajes, en realidad hoy en día tendemos a hablar de agrosistemas, por el hecho de que los ecosistemas están influidos por el ser humano en un 90, una gran proporción de este tipo de paisajes. De acuerdo. Me dispongo a compartir la presentación. En primer lugar, deciros que es el seminario 7, pero hablamos del el quinto gran grupo de usos tradicionales relativos a la etnobotánica en este curso básico de introducción. Por tanto, la gestión tradicional del medio ha sido uno ha sido uno de los logros más grandes en la transformación del planeta, una transformación que ha llegado a integrar en el mundo tradicional la vida humana, haciéndola compatible con la vida silvestre en muchos casos, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tenéis las 5 áreas que hablábamos desde el principio. Hemos dedicado un capítulo a cada uno de los grupos. Una planta dedicada para la alimentación, para la salud, para fabricar objetos o en ritos religiosos, funerarios, festivos, etc. Hoy en día nos vamos a dedicar al último ya de los grandes grupos de los usos de las plantas, que se refiere a la etnoagroecología, ¿de acuerdo? Como os decía al principio, dejamos el uso de la planta aisladamente, tal planta vale para tal cosa, se ha usado para tal cosa, se llama en tal sitio tal, para ocuparnos del conjunto. Por una parte está la flora, como tenéis ahí bien representado, pero por otra parte está el medio, el paisaje, lo que rodea a ese conjunto de plantas,
a esa vegetación. El ser humano ha sido también artífice de la gestión de esos paisajes, de tal manera que los paisajes que contemplamos hoy en un 99% son paisajes que están generados por la acción humana, por la transformación humana y por los usos del suelo que se ha dado sabiamente desde el Neolítico. De hecho, recordáis estas imágenes, imágenes que nos hablaban de dónde empezó todo, ¿no? ¿Cómo fue posible? Pues hay que volver a las mismas imágenes, porque la gestión del paisaje empieza en el Neolítico, incluso empieza en las especies de género Homo que han existido antes que nosotros, ¿no? La observación, la inteligencia, el modo de ver cómo actúa la fauna, el fijarse, ha hecho pequeñas contribuciones a la transformación del medio que se concretan con el fuego y ya con la domesticación de plantas y animales, iniciándose lo que ha sido el gran ciclo transformador del planeta por parte de esta especie tan especial que somos nosotros Homo sapiens. Ahí tenéis un par de imágenes que sobran casi las palabras para ilustrar lo que vamos a contar hoy. Son unas imágenes que nos hablan del medio con el componente humano. O sea que la naturaleza es naturaleza con el hombre, es indivisible, no se puede pensar en ello sin la actividad humana. Esa actividad humana ha sido la que nos hace que ahora mismo estemos escuchando esta intervención o estas palabras, ¿no? Porque estamos aquí gracias a que nuestros antepasados han transformado el medio, han sido capaces de vivir a partir de la explotación del medio. Eso sí, una explotación que ha sabido respetar las generaciones que venían después. Ahí tenéis una imagen de la Sierra de Gredos y otra imagen de Extremadura, donde se ve claramente la interacción ser humano, naturaleza. Esta integración que viene de lo más antiguo que podamos imaginar. Entonces ahí es donde encontramos a la etnoecología y a la agroecología, en la gestión tradicional de esos paisajes por manejo de ganado, por manejo de las semillas, por manejo de la tecnología, etcétera. Hablábamos que nosotros, claro, hemos contemplado dos imágenes del mundo mediterráneo, pero en el planeta las comunidades humanas se enfrentan siempre a los mismos problemas de supervivencia. Por tanto, dependiendo del clima, dependiendo del medio ecológico, el bioma que llamamos en biología, pues las necesidades se cubren con diferente vegetación, con diferente fauna, etcétera. Entonces, volvemos también al primer día donde hablábamos de las diferentes biomas terrestres, los diferentes biomas, y los mismos problemas solucionados con diferente flora o con diferente tecnología, siempre con el ingenio humano, ¿no? Estamos viendo culturas tropicales, hemos hablado de culturas subáridas, desérticas, culturas polares, etcétera. Me voy a fijar un poquito más detalladamente en ese mapa, que es un mapa muy bonito, pero que tiene mucho significado. Además, ahí lo tenéis, y este mapa, de una manera simplificada con colorines, nos está expresando una gran sabiduría, y es cuáles son las grandes unidades vegetales y unidades climáticas del planeta, ¿no? Entonces, desde los ecosistemas polares o biomas polares, los boreales, los de taiga, de estepa, los europeos, oceánicos, atlánticos, áridos, subáridos, tropicales en rojo. Este mapa, que se lo debemos, es una simplificación de los famosos biomas de Walter, un geobotánico muy conocido. Nos está hablando de que en cada clima, en cada zona, se solucionan los problemas de uso y de supervivencia con diferentes flora, con diferente medio, etcétera. Entonces, aunque hoy vamos a hablar sobre todo del mundo mediterráneo, representado aquí por los colores azul verdosos, la cuenca mediterránea y otras zonas ibéricas y otras zonas mundiales que tienen clima mediterráneo, California, etcétera, pero no podemos perder de vista que en otros lugares, en otros climas, en otros biomas, recordar la palabra bioma, muy importante, habría que analizarlo de otra manera. Aquí paralelamente os he puesto un mapa de las zonas terrestres, las partes de los biomas que han sido clave en los nuevos cultivos. La agricultura cambia completamente la faz de la tierra, transforma totalmente los paisajes,
Y estos núcleos que hablábamos un poquito al hablar de las plantas alimenticias son los centros de origen de los cultivos. Hoy en día vivimos y comemos y vivimos gracias a las plantas que fueron domesticadas en estas zonas de la Tierra. La agricultura representó un cambio enorme en la transformación, como ya he dicho, el laboreo de la tierra, una transformación enorme y un cambio tremendo con respecto al nivel de cazador-recolector de fases anteriores, ¿no? De acuerdo, ahí tenéis alguna agricultura, esto en concreto es en Portugal, en España, en Salamanca, etcétera. Y ahí volvemos a tener la imagen de los cultivos, de los centros de origen de los cultivos. La agricultura es clave. Nos vamos a fijar en esta imagen detalladamente porque nos está hablando de que todos esos cultivos procedentes de esos lugares, centros de origen de los cultivos, fueron seleccionados por los agricultores, por las generaciones una a una, hasta encontrar razas de cultivo que son las que nos alimentan hoy en día. O sea, que ha habido un proceso previo de domesticación. El fenómeno de la domesticación, un fenómeno en el que no vamos a entrar muy en detalle por ser complejo, es clave en todo este tipo de transformación de paisajes. Ahí tenemos una variedad de judía, de la judía Phaseolus coccineus americana. A este tipo de variedades de cultivo, hoy en día, que muchas veces ni siquiera existen en la naturaleza, ya las llamamos etnovariedades cuando son variedades tradicionales. También encontraréis la palabra cultivar, las etnovariedades. ¿De acuerdo? Ahí tenéis otro par de paisajes que hablan por sí mismos. Muchas veces contemplamos un paisaje que nos parece muy bello y es de gran influencia humana. Son paisajes que no tienen nada que ver con lo que aquí existiría si no hubiera habido presencia humana desde hace milenios, centenares de años o milenios. En concreto, esta zona de Gredos está poblada desde mucho antes de la civilización romana, ¿no? Fijaros esa transformación del medio que ha tenido lugar donde habría bosques, donde habría lugares de piornal. Hoy en día es un mosaico, porque el paisaje humano es un mosaico de usos del suelo, con setos, con árboles muchas veces domesticados o propagados por el propio ser humano, formando bellos paisajes que son una especie de resultado de esa domesticación del medio, ¿no? Aquí tenemos otro paisaje típicamente mediterráneo, donde domina el pino piñonero, pino doncel se llama en esta zona, la zona de La Mancha, y vemos también cómo está dedicado a la agricultura intensiva de secano y dejando unos cuantos bosquetes de pinos que originalmente poblaban en esta zona. Estamos viendo dos imágenes de dos agroecosistemas. Volvemos a la palabra que antes decíamos, agroecosistemas, sistemas ecológicos con el ser humano tradicional explotando esos medios, ¿de acuerdo? La tecnología rural de la que hablábamos en el capítulo 5, creo que era, ha sido clave para todo esto, ¿no? Pongo un par de imágenes de un carro abandonado, de un pilón para beber los animales abandonado, en este caso de madera, en este caso de granito, simplemente para no podemos olvidar la capacidad de transformación del medio del hombre o de las personas de antes no tenía esa capacidad de la máquina, esa capacidad que surge a partir de la revolución industrial, ¿no? Entonces, era de un gran costo y una gran lentitud la transformación del paisaje y la tecnología rural ha sido clave para esto, ¿no? Y en ese sentido la etnobotánica juega también un papel importante que hemos tratado en el capítulo 5. Otras dos imágenes que impresionan mucho, ¿no? Mirad este viejo puente de enebro, un puente de enebro que soportaría peso muy grande y está hecho totalmente por troncos de enebro, ¿eh? No tiene piedra. El basamento es de madera, de enebro y tierra y cómo hoy en día esa imagen está hablando un poco de la desaparición de toda esta tecnología que tantas generaciones tardó en desarrollar, ¿no? Aquí tenéis un puente de piedra, pero también una belleza y un símbolo, solo ver la foto nos está hablando de lo que queremos hoy en día expresar. Por tanto,
la etnoecología y la agroecología se combinan, como ya hemos dicho, para dar lugar a una rama de la etnobotánica que podemos llamar etnoagroecología. Ahí tenéis como el vegetal, en muchos casos, ha sido transformado profundamente, formando un porte que no existe en la naturaleza. Hablamos de portes culturales o paisajes culturales. Son paisajes que están muy profundamente transformados por el ser humano por el uso para el ganado, para forraje, etcétera. Este árbol, que es un fresno, tenéis ahí el fresno y este es en invierno, está totalmente transformado porque el ramaje sirve de pasto cuando el pasto se seca a final del verano. Los ganaderos, que son grandes amantes de este árbol, el fresno, pues saben muy bien que las ramas, el ramón del fresno puede alimentar al ganado cuando el pasto decae. Conocen muy bien el ciclo ecológico de estos sistemas, ¿no? Ahí tenemos este tipo de formaciones aclaradas, adhesadas, decimos también, totalmente resultado de la actividad humana de milenios en el mundo mediterráneo, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los paisajes que más conozco yo y que más conocen las personas que han nacido o viven en algún país mediterráneo, ¿no? Este recorrido por los paisajes agrarios, rurales, ibéricos y su biodiversidad nos va a llevar a ver que hay una serie de paisajes que se conservan todavía y que han sido fruto de la mano sabia de generaciones y generaciones y que en muchos casos viven un momento de crisis muy importante por el tema el cambio, el abandono del campo, cambio generacional y bueno, algo que en realidad pues es bastante, bueno, inevitable, ha sido inevitable, pero para lo cual tenemos que poner los medios necesarios para intentar paliarlo de cualquier manera porque la pérdida es muy importante. No solo de paisajes, sino también de las etnovariedades que se cultivaban antiguamente y todas las razas de cultivos tradicionales que se están perdiendo en gran medida, a pesar de que algunos grupos muy interesantes están luchando por conservar esas semillas y conservar ese patrimonio genético y ese pool genético. Este recorrido nos llevará a ver por encima algunos paisajes y bueno, bastante deprisa porque la verdad es que es algo que nos llevaría más tiempo de tratarlo más despacio. Bueno, y estamos hablando todo el tiempo de paisaje, 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 se nos llena la boca de paisaje y bueno, no hemos dicho qué es el paisaje, pero todo el mundo sabe lo que es el paisaje, no hace falta definirlo, ¿no? Es una palabra, por cierto, de origen francés, es un galicismo, muy bonita la palabra. Bueno, pues cada uno tiene su definición de paisaje. Bueno, la captación por nuestra vista, por nuestros sentidos de algo que está delante de nosotros y que responde a unos factores, ¿no? Unos factores que pueden ser naturales o pueden ser antrópicos, digamos, ¿no? Ahí tenéis una definición como podríamos sacar otra, pero esa definición me parece bastante buena, interesante. Entonces, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Conjunto formado por elementos naturales y artificiales, las relaciones que se establecen entre ellos en un espacio que el ser humano percibe mediante sus sentidos. ¿De acuerdo? Esas imágenes que me parecen muy buenas, sacadas del Atlas de Ecología y del libro de los bosques, pues bosques ibéricos, son unas imágenes que de un golpe de vista nos están hablando como desde el paisaje virgen, desde un paisaje virgen natural, un bioma, hemos llegado históricamente a un paisaje que podría ser incluso urbano o periurbano, ¿no? En todos los niveles de transformación, ¿no? Niveles más integrados con la naturaleza, como podría ser los cazadores recolectores, las culturas de indios norteamericanos, de indígenas amazónicos, transformaciones más profundas, como la transformación mediterránea, europea, con generaciones de culturas, transformaciones intensivas y transformaciones un poco con tendencia periurbana, como podríamos hablar en el siglo XX y siglo XXI, en grandes espacios que todos conocéis. Aquí tenemos una transformación en tres fases y este dibujito en tres fases nos está hablando de cómo a partir de un bosque virgen mediterráneo podemos llegar a una dehesa y cómo esa dehesa, por
otros usos y utilización, puede llegar a cultivos intensivos de regadío, etcétera. Con estas imágenes nos hacemos una idea de cómo es la dinámica del paisaje. Aquí tenemos pues las claves del paisaje, ¿no?, que en realidad funcionan igualmente para el agropaisaje o el paisaje rural o el paisaje integrado. Son las leyes de la naturaleza y del paisaje que funcionan para todos, ¿no? Cómo el clima y el relieve condicionan la geología, la condiciona, y cómo a su vez la flora y la vegetación de un lugar condiciona este tipo de, en este triángulo que nos explica las leyes del paisaje. Cualquier bioma de la Tierra se puede explicar gracias a este sencillo esquema que nos está hablando de la relación clima, vegetación, suelo y roca en todos los paisajes, independientemente de que estemos en un lugar tropical, en un lugar subtropical o un lugar ártico o polar. Aprender a leer el paisaje es una bella profesión que es motivo de lo que se llama la ciencia de la geobotánica, una parte de la botánica que estudia los paisajes y que también tiene mucha relación con la etnobotánica. Este mismo esquema funcionaría para saber qué tipo de cultivos son los más adecuados para un tipo de paisaje, cómo se debe gestionar, dónde se deben de establecer los pueblos y los asentamientos humanos, cuál es la zona de caza, cuál es la zona de extracción de leña, etcétera. Esa división nos da el mosaico del paisaje tradicional. Aquí tenéis un paisaje que incorpora además un elemento como es el agua, un elemento básico para todo, para el ser humano y para la naturaleza, y cómo esos factores interaccionan para que aquí haya un arroyo con su vegetación de ribera, con su zona de cultivo al borde, aprovechando mediante acequias el regadío, cómo el camino va para allá y cómo el monte se conserva en la parte alta para leña, para caza, etcétera. O sea que estamos viendo una gradación en un mosaico. Entonces ese mosaico nos habla de las formaciones riparias de ribera y las formaciones de monte, montaña, etcétera. Cualquier paisaje, cualquier foto fija del paisaje puede ser analizada con estos factores. Y siempre está presente la figura humana, siempre. En la Tierra, en el planeta, es muy difícil encontrar paisajes vírgenes o semivírgenes, de tal manera que hay que irse a lugares muy extremos, como pueden ser ecosistemas polares, árticos o incontactados, para encontrar paisajes vírgenes. Hoy en día, como mucho, se habla de paisajes semivírgenes, influidos mínimamente por el ser humano, pero también influidos. En este recorrido ibérico vamos a ver así ligeramente algunos ejemplos. Vemos el Prado Cantábrico, una imagen asturiana, donde se ve en otoño además, donde se ve ese contraste, ese mosaico entre el prado que alimenta al ganado, que es segado para todo el invierno, que luego se lleva al ganado para que lo abone, etcétera, formando también un ciclo natural, imitando a la naturaleza, en esa belleza del Prado Cantábrico, la siega en pleno verano, julio-agosto, la plantación de frutales como los pomos o manzanos, alternando con esos prados, esos bosquetes, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la pradera cantábrica como un agroecosistema que ha funcionado cientos de años y que hoy en día cada vez es más escaso en el norte de la península ibérica. Nos bajamos al clima más genuinamente mediterráneo, con todas sus variantes, y encontramos un agroecosistema muy famoso que es la dehesa. Todo el mundo conoce la dehesa, incluso fuera de nuestro país. El montado portugués también. Aquí tenemos cómo el bosque ha sido clareado ancestralmente, llegando a seleccionar los pies de árboles que producen la bellota dulce y la masa alimenticia para el ganado y para las personas también. Y cómo en ese mosaico de ganado, de prado, de árbol, de arbolado, de bosque-parque, de humedales, de valles, de navas, etcétera, se constituye ese conjunto de un paisaje que ha llegado hasta nuestros días y que es el reflejo de las generaciones mediterráneas que poblaron
esta península ibérica. Ahí tenéis la encina como árbol simbólico y tradicional y señero de todos estos paisajes que llamamos la dehesa. Ahí tenéis un mapa que sacamos en el libro de los bosques ibéricos, donde se ve la zona de las dehesas, que ocupa todo el cuadrante suroccidental de la península, donde se han generado estos paisajes totalmente de origen antrópico, pero muy ricos e interesantes y muy compatibles entre hombre y naturaleza, en ese equilibrio hombre-naturaleza. El área de la encina, en esta diapositiva, el área natural de la encina, circummediterránea, dibujándonos claramente lo que llamamos clima mediterráneo y ecosistemas y agroecosistemas mediterráneos. Otras fotos idénticas. Vamos a pasarnos a otro ecosistema o agroecosistema tipo parque, con algunos árboles en medio del pasto seleccionados en bosque parque, bosque claro. Hablamos en este caso del noroeste ibérico. En el noroeste ibérico podemos hablar de la zona noroeste ibérico. Toda esa zona se ha generado un tipo de ecosistema muy parecido a la encina, pero en otro clima y con otros protagonistas arbóreos, ¿no? Hablamos del castaño, hablamos del roble carballo, y así se ha generado lo que se llama Souto en Galicia y León, que es la dehesa, digamos, de castaños, o la chousa o el chouso, que dicen en algunas zonas de Galicia, que es el bosque parque formado por el roble carballo, el carballal, ¿no? Transformado por acción humana, ¿no? Aquí tenemos también otra foto del País Vasco, del paisaje de Hayas Trasmochas o el paisaje mocho de Hayas, en el mismo sentido, un tipo de agroecosistema que ha funcionado desde muy antiguo en todas estas zonas de montaña cantábrica y gallega. Aquí tenemos pues el Souto como un ecosistema, una dehesa del noroeste, donde igual que en la dehesa, todo se aprovecha de este árbol que funciona como un árbol totémico, un árbol que produce y que además da unos pastos muy ricos y que además permite ese ciclo del ganado, del abono, de la alimentación, etcétera, donde se permite un poco también la vida humana, ¿no? Con ese alimento que valía para tantas cosas que era la castaña, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de paisaje, variante también parecida a la anterior, paisaje mediterráneo, paisaje ibérico, que podemos llamar bardal o bosque claro de roble melojo. También se utiliza la palabra francesa bocage, bocaje decimos nosotros, una palabra que nos está hablando de la alternancia de mosaicos, la alternancia de pequeños y grandes mosaicos que generan un paisaje tradicional donde estás manteniendo el prado, el bosque, el seto, diferentes unidades que juntas y analizadas juntas tienen un equilibrio entre una de las parcelas y otras, y ese equilibrio mantiene los usos humanos y mantiene estos paisajes que llamamos también paisajes en maya, paisajes en bocage o paisajes en mosaico. Todos estos nombres reciben, pero la verdad es que la palabra bardal, que es una palabra muy bonita, representa muy bien este tipo de paisajes, normalmente presididos por robles mediterráneos o presididos también por fresnos, que antes hemos hablado del fresno, y esta es la famosa poda cultural que recibe el fresno para ser compatible con la alimentación animal. Bellos paisajes en maya, de las zonas que yo frecuento mucho, en Gredos, en Ávila, Salamanca, Segovia, muchas zonas de Castilla-León, presentan este tipo de paisajes que podéis ver ahí bien cómo tienen ese mallado en un aspecto invernal. En primavera todo renace. Estamos a punto ahora de llegar al renacimiento de todo este tipo de paisajes, ¿no? Con sus setos, sus vallados respetados y vivos, sus bosquetes, sus zonas de cultivo alternando con zonas de pasto que se siegan en verano, etcétera, etcétera, etcétera.
y arriba la montaña con bosques densos, manteniendo los lugares de caza antiguos y los lugares de obtención de leña, etc. Los paisajes en maya nos llevan a otro tipo de paisaje y agroecosistema tradicional ibérico que también es muy característico, ¿no? Están presididos por diferentes especies de pinos. Sabéis que los pinos son unas coníferas. En España tenemos hasta 7 especies, bueno, 6 en la península más el pino canario, y cada uno da sus ecosistemas particulares donde desde muy antiguo el ser humano ha vivido y ha transformado, ¿no? Mediante plantaciones, mediante eliminaciones, mediante la explotación de los famosos productos forestales secundarios de los que hablábamos el otro día, la resina, por ejemplo, en estas fotos de un resinero, etcétera. Este tipo de paisajes han generado en torno al pino un mosaico donde alterna bosque, cultivo, etcétera. Aquí estamos viendo, para no alargarnos, otro tipo de paisajes mediterráneos de tipo maya, de tipo mosaico, ¿no? Paisajes en maya de la cordillera Cantábrica en su vertiente sur. Ahí tenemos los Ancares. Paisajes en malla de Sierra Morena. Fijaros este tipo de mallas con el olivar, que es otro agroecosistema del que hablaremos ahora. Paisajes aparentemente muy áridos, pero con mucha agua de la tierra de Campos de Castilla. Paisajes de hoces y paisajes calizos de la España ibérica, de la Iberia caliza, en hoces alternando los roquedos con los valles de cultivo, con los efectos umbría solana, etc. Todo este tipo de paisajes se explican, como vuelvo a repetir, por la actividad humana milenaria de las generaciones que nos precedieron y que han luchado porque estos paisajes sean productivos y además han conseguido, en muchos casos sin quererlos, que sean muy compatibles con la flora y la fauna y la biodiversidad silvestre. El alcornocal, por no alargarme más, característico de toda la zona portuguesa. Portugal es el primer país en extensión de alcornocales, en la zona extremeña, llegando hasta Salamanca, etcétera. Aquí tenemos el olivar, que actualmente está sometido a una gran transformación y una gran crisis, y un monocultivo que tiene algunos peligros, pero que en su vertiente tradicional era un cultivo de secano y mantenía todo un ciclo de herbáceas naturales, de fauna de pájaros, ornitofauna, etcétera, y era un árbol en el cual giraba todo ese ciclo que os estoy siempre comentando, que es el ciclo el ciclo humano del mundo tradicional, ¿no? Bien, el agroecosistema olivar. Hay otros muy desconocidos que prácticamente están desaparecidos. Las dehesas de algarrobos en todo el Levante, desde Tarragona, Castellón, llegando incluso hasta el Algarve portugués. Aquí tenemos este árbol tan productivo, tan interesante y que hoy en día tan poco considerado, que es el algarrobo, en latín Ceratonia siliqua, Ceratonia siliqua, este árbol, con sus legumbres de un alto poder forrajero y de la que se saca la goma garrofín, etcétera. Aquí tenemos unos paisajes que siempre nos han resultado muy despectivos y muy malditos, ¿no? Y que es injustificado eso, ¿no? Porque son los paisajes de la sequía, los paisajes de la precipitación bajísima, los paisajes del sudeste ibérico, del Valle del Ebro, etcétera. Paisajes en los cuales hay un componente natural de sequía por baja precipitación y hay un componente antrópico, o sea que responden a un fenómeno parcialmente natural, parcialmente antrópico. Y en ese sentido son paisajes también agroecosistemas, ¿no? La estepa almeriense, la estepa murciana, la estepa de Alicante, etcétera, son paisajes muy interesantes donde el ser humano ha sido capaz de vivir y ha habido unos pueblos integrados muy interesantes aquí, ¿no? Hablábamos antes de la tierra de Campos en versión castellana de este tipo de paisajes
que llamamos subárido, y que yo he calificado aquí paisaje del agua. Bueno, y no yo, algunos autores, porque aquí hay agua y el agua se ha sabido sacar de siempre, antiguamente, mediante mecanismos como las norias, etcétera, heredadas de los árabes. Ese manejo del paisaje, del agua en el paisaje y cómo la poca agua disponible se ha sabido perfectamente aprovechar, y hay tanto que aprender de esta gestión de estos paisajes y del agua en estos paisajes. En este recorrido que os vuelvo a mostrar, bueno, un mínimo collage, ¿no? También palabra francesa que habla de mosaico de fotos que representan el mosaico del paisaje, ¿no? De una manera simbólica. Bueno, pues ahí tenéis una serie de paisajes que hemos visto a lo largo de este recorrido y que nos están hablando de los agroecosistemas ibéricos que han funcionado y que son fruto de la transformación tradicional gestionada de una manera muy racional desde el pasado en nuestro país o en España o en cualquiera de los países mediterráneos. No podemos olvidar la población humana integrada en este tipo de paisajes, los pueblos, las casas. Realmente es algo indisociable el contemplar esa agricultura tradicional que se nos acaba y que ha sido una agricultura, digo, una arquitectura basada en los materiales de la propia naturaleza, ¿no? Como puede ser el barro, la piedra, la madera, etcétera, la paja. Y bueno, pues son un poco reflejo de esta pérdida, ¿no? De la gestión del paisaje, porque también paralelamente nos dejamos escapar esta arquitectura que tiene una vigencia actual y que puede ser reconvertida con materiales bioenergéticos, etcétera, de la agricultura más moderna que podamos pensar, pero que tienen todavía una base, y eso lo saben muy bien en algunos países donde están haciendo, no se dejan escapar esta arquitectura y la están reconvirtiendo a la modernidad sin renunciar a cualquier comodidad. Bueno, pues el contraste viene por parte de la transformación que viene ya desde la Revolución Industrial y que en nuestro país golpeó tremendamente a partir de la mitad del siglo XX, pues esa rápida transformación, la máquina que puede destruir este tipo de paisajes en una mañana, ¿no? Una capacidad transformadora. Aquí tenemos una dehesa, una fresneda, un bocage, un bardal, que en una mañana ha sido eliminado para cultivar extensivamente chopos de rápido crecimiento, razas híbridas. Aquí tenemos los paisajes agrarios intensivos que tienen su sitio, como todo, pero su sitio no está destruyendo paisajes tradicionales antiguos. Hay perfectamente zonas adecuadas para este tipo de paisajes. Sin embargo, muchas veces se hacen a costa de los paisajes tradicionales, ¿no? Entonces, agricultura intensiva, agricultura que utiliza agua sin límites, que utiliza pesticidas, que utiliza todo este tipo de cosas que cada vez están más perseguidas, y cada vez esta agricultura se va a venir abajo porque la demanda empieza a caer de alguna manera. Paisajes abusivos donde la baja de población, la caída de la población tradicional por la emigración y por la desaparición de estas generaciones de las que venimos hablando en estos seminarios, pues abusando del paisaje, han eliminado las pocas islas de vegetación que quedaban, los setos con los tractores han ido eliminando, ampliando los caminos, etcétera, llegando de un paisaje mosaico, estamos llegando a un paisaje árido, de agricultura intensiva, donde muchas veces se ara la tierra simplemente por obtener una subvención o por lo que sea, pero se ha perdido la autenticidad del mosaico tradicional del paisaje. En ese sentido, la etnobotánica y la etnoecología tiene un papel que decir como en la sociología y en la política, y como os decía el primer día, no solo es el estudio de los usos tradicionales y las curiosidades de antes, sino también tiene unas implicaciones socioeconómicas, unas implicaciones políticas muy importantes
en la lucha por la conservación de esos paisajes, en la lucha por la conservación de esos usos y de esos conocimientos. Al igual que conservamos la biodiversidad, hemos de conservar el conocimiento de esa biodiversidad, el conocimiento humano centenario. Aquí estáis viendo algunas imágenes que podemos ver en cualquier sitio que nos echemos al campo, a la carretera, el impacto paisajístico que producen las cosas mal hechas, las cosas hechas con el mínimo respeto al paisaje natural y a los agroecosistemas, el sistema urbanizador del Levante, de toda la costa, el sistema de naves son necesarias, pero hay que saber dónde se construyen polígonos industriales, polígonos de este tipo y su bajo respeto al paisaje y al medio de todo lo que venimos hablando. Bueno, hay mucha información relacionada con la agroecología, con el desarrollo. Ahí tenéis un libro compilador. Aquí tenéis un libro que yo fui el autor hace ya 20 años. Ahora hemos hecho otro actualmente también de la provincia de Segovia, analizando un poco, pues también no solo la etnobotánica de la flora o la etnoflorística, sino también analizando la conservación del paisaje tradicional, que ha sido motivo de este capítulo. Con esto damos finalizados los 7 capítulos y nos vamos a disponer a poner un poco de broche y a poner un final a este recorrido por la introducción a la etnobotánica. Muchas gracias. Como veis, hemos terminado el capítulo 7 y con esto esta serie de pequeños documentales sobre la etnobotánica, esta iniciación a la etnobotánica, insistiendo mucho en la parte mediterránea, la parte ibérica, que es la que más conocemos. Voy a compartir ahora algunas imágenes de despedida, intentando hacer una pequeña reflexión y balance de todo lo que hemos dicho. Decíamos en el primero y en el segundo capítulo que la etnobotánica es el estudio científico del conocimiento tradicional, no solo de las plantas aisladas, sino también de el medio donde viven y la ecología. Hemos hecho un recorrido a lo largo de estos 7 capítulos de los saberes botánicos y ecológicos tradicionales, de las sociedades humanas y su mundo vegetal, y hemos tratado de demostrar que la cultura y la civilización no solo se debe al pasado, sino también es el presente, y el futuro no puede obviar lo que traemos detrás, nuestra herencia cultural. En esa imagen podéis ver cómo el ser humano, la planta y el paisaje están totalmente imbricados, ¿no? Y igual que tenemos que asegurar la conservación de las especies, tenemos que asegurar la conservación de esos paisajes, ¿no? Estamos viendo una imagen del té de roca, que es una planta muy utilizada en muchas zonas de este país. Se utiliza como digestivo, como medicinal, y saber cuándo se coge, saber cómo se coge, cómo no se daña para que al año siguiente vuelva a crecer, y cómo no se afectan a sus poblaciones, es importante. Esto es lo que he tratado de demostrar. Está la planta y está el manejo, la manipulación. Y en este capítulo último hemos tratado sobre todo del manejo global. ¿A quién debemos esto? Pues a una última generación que nos ha proporcionado todos estos saberes, y que bueno, que estamos obligados a transmitir a las generaciones futuras para que no queden en el olvido, ¿no? Mirando esas caras de personas que en gran medida hoy en día incluso ya están fallecidas, pues vemos en reflejo de su figura es pues ese conocimiento heredado que han sabido transmitir y que se ha cortado en la actualidad, ¿no? Ahí tenéis otra imagen que quiero representar con las generaciones de ahora y las generaciones de antes, ambas muy válidas, pero que no podemos dejar de aprender, en este caso, de las personas, de los abuelos, que han sido un poco los portadores de todo este conocimiento que nos llega.
Hay muchas publicaciones de etnobotánica, os he estado mostrando algunas que he realizado yo mismo. Aquí tenéis uno de los libros que he publicado hace poco, relativo a la zona de Ávila y Gredos, sobre el uso tradicional. Hay muchas zonas esperando ser estudiadas en este y en otros muchos países, esperando ser recopiladas al menos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir y voy a enseñaros unas muestras de algunas plantas que tengo aquí cultivadas en casa. Por una parte, el libro que os estaba enseñando, Etnobotánica Abulense, que podría ser un modelo de trabajo para otras regiones, para que alguien de los que ha hecho esta iniciación al curso quisiera avanzar y profundizar en el tipo de trabajo, cómo se hacen las encuestas, cómo se recopila esta información, etcétera. Por otra parte, tenía aquí una sorpresa reservada. Se trata de unos esquejes de sauces que tenemos aquí en propagación justo para sembrar, para restaurar un pequeño arroyo que ha perdido las especies arbóreas, precisamente el arroyo donde se van a coger los garlitos del símbolo del curso que hemos utilizado, el famoso cesto para capturar los peces. Estáis viendo una rama de sauce y cómo ha emitido sus raíces para estar preparada estos esquejes para restaurar un arroyo en una de estas zonas, ¿no? Cualquier acción de este tipo son acciones muy interesantes, y no solo está la etnobotánica teórica, sino también está, como decíamos, una etnobotánica que te enseña a ti mismo a manejar, a plantar, a aprender procesos, etcétera, y a ser una herencia viva de todas esas cosas que se sabían antes, y no solo reflejarlo en un libro o en un papel, que no es suficiente. ¿De acuerdo? Pues nada, despedimos un curso así, no podía ser de otra manera, con unas plantas bulbosas de la época del año en que se está grabando este último capítulo, el final del invierno y el principio de la primavera, donde, bueno, estos bulbos brotando con esa fuerza en su propagación, están dando a punto de abrir sus flores. En este caso son narcisos. Narcisos, estamos en la época de los narcisos. En este caso son jacintos. Y bueno, pues simplemente despedirme con una imagen de la fuerza de las plantas, de la importancia de las plantas, mucho mayor de lo que pensamos, o por lo menos eso es lo que hemos pretendido en estos seminarios a lo largo de estos 7 capítulos. Muchas gracias de nuevo.